es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos electromagnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. Sigue siendo terriblemente complejo, ¿sí? Esa es la representación de una onda electromagnética. Y por ahí lo que les quería comentar es que la onda electromagnética que nosotros solemos ver todos los días es la luz. ¿Sí? La luz es un tipo de onda electromagnética que tiene un comportamiento de este tipo y es muy similar a cómo funcionan los equipos que generan radiaciones. Generan como si fueran una luz, pero en este caso generan radiaciones fuera del espectro visible con este tipo de comportamiento, y cuando, por ejemplo, un acelerador deja de emitir radiación, deja de emitir electricidad, digamos, deja de emitir radiación y ya no existe más. Es como cuando uno apaga la luz. Entonces, esto se los comento porque por ahí he escuchado, digamos, acá en el hospital, inclusive, que algunos no querían entrar al servicio de radioterapia porque decían que había radiación en el ambiente y ese tipo de cosas. Y la verdad que tiene el blindaje suficiente para que eso no suceda, y está todo dentro de una cantidad de protocolos que genera que todos estemos trabajando de manera segura. Bueno, sigamos. Vamos hasta acá. El espectro electromagnético. Lo que nosotros vemos es que las distintas longitudes de ondas, digamos, caracterizan a las ondas electromagnéticas. Y si ustedes pueden ver, se ve el puntero del mouse, ¿no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, nosotros en las distintas longitudes de onda tenemos radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. En este rango de longitudes de onda es que se trabajan los rayos X y los rayos gamma. Entonces, por ahí la luz visible está acá, y esto no se ve porque está fuera de la longitud de onda, que la longitud de onda sería cuando se mide de acá hasta acá, un periodo, digamos, y digamos, la radiación no se ve, pero tiene el mismo comportamiento que todo este tipo de ondas electromagnéticas. Eso sigue siendo muy poco claro. Pero básicamente, cuando hablamos de ondas electromagnéticas, la energía suficiente que tiene esa onda electromagnética es la que genera un efecto en una célula. Así como la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, esto va a ser sí o sí ese rayo X o ese rayo gamma tenga la energía suficiente para ionizar, ¿sí? Y bueno, la energía de ionización es una forma de energía potencial que es la que sirve o la que puede hacer ionizar una molécula o un átomo. Y bueno, y acá está el secreto básicamente de la radiación y el funcionamiento. Todo eso que dije hasta ahora es la definición formal de ondas electromagnéticas, cómo se debería transmitir la radiación, pero es bastante complejo de entender, porque son un montón de términos, digamos, que están fuera de la currícula. Pero acá viene el secreto de las radiaciones. ¿Todos saben lo que es una ionización? Me gustaría saber si... ¿Cuántos alumnos hay, Nati? No veo, pues veo 2 o 3. Serían 23 ellos, porque somos 3 nosotros. 22, perdón. ¿Todos saben de qué es una ionización? Eso quisiera saber si todos tienen claro qué es la ionización. Más o menos, a grosso modo. Bien, a ver. Entonces es importantísimo esto que le voy a decir, porque la ionización significa separar una molécula en dos partes. En este caso tenemos la molécula de agua. Vamos a leer la definición y esto le va a servir para siempre porque es sumamente importante.
La ionización es el fenómeno químico-físico mediante el cual se producen iones. Estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente, ¿sí? Esta molécula es la molécula de agua. Tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y la molécula está neutra, o sea, tiene la carga positiva y la carga negativa. Por las valencias que tiene. El oxígeno tiene valencia 2, eso sí lo tienen que saber, y el hidrógeno tiene valencia 1, entonces en cada enlace que genera, digamos, está neutro, no tiene ninguna carga esta molécula de agua. Pero ¿qué pasa si yo separo la molécula de agua, logro sacarle un hidrógeno a esa molécula de agua? Me va a quedar el hidrógeno con su valencia, su carga positiva, y el oxígeno me va a quedar con su carga negativa. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Esto sería carga de electrón y esto era el protón puro. Entonces, me va a quedar este átomo ionizado. Me queda este hidrógeno positivo con una carga positiva y esta molécula que sería OH, que ustedes lo han visto por todos lados en medicina, que es el oxidrilo, con una carga negativa. Esa es la ionización de la molécula de agua. ¿Sí? Entonces, significa poder separar una molécula de agua en un radical libre y en un oxidrilo. Ahora, ¿qué sucede con esto que está acá? O sea, ¿cómo logro hacer esto? Con una onda electromagnética que tenga la suficiente energía para poder escindir o separar esa molécula de agua. ¿Sí? Si yo tengo una molécula, un equipo que genera radiación con la energía suficiente, puedo generar este fenómeno. Y resulta que el cuerpo humano, ¿qué tiene? 70% de agua. Entonces, a esa cantidad de agua yo podría generar o escindirla en un protón y un oxidrilo, hidroxilo, como quieran llamarlo. Ahora, ¿ustedes saben qué hace esto dentro de la célula? Eso deberían saberlo. Alguno que me conteste, por favor, qué hace un oxidrilo libre dentro de la célula. ¿Es bueno? ¿Es malo? Creo que es malo porque oxida. Hasta ahí llegó mi conocimiento. Bien. Está bien. Resulta que ese elemento oxidrilo es tóxico, ¿sí? Genera separación de moléculas a nivel, vamos a llamarlo, de ADN. En este caso, porque nos interesa esa parte. Es tóxico en general en todas las células, pero es lo que nos interesa. Esto, obviamente, cuando se interrumpe la radiación, podría volver a unirse, ¿no? Y por quedan algunos radicales libres por ahí. Resulta que si nosotros, con la radiación que tenemos, logramos separar las moléculas de agua que están en el núcleo de la célula, de acuerdo a la cantidad de oxidrilo que generemos, van a escindir la cadena de ADN. Y la pueden escindir de tres maneras. Que corte digamos, una hélice, una hemihélice, por decirlo, que corte esa misma hélice de ambos lados en lugares diferentes, que en todo caso es lo que, digamos, como la cadena de ADN sabe cuáles son los componentes que son complementarios, que se puede regenerar, o que se corte del todo en el mismo lugar, o le arranque un pedazo a la cadena de ADN, lo cual eso generaría un daño terrible en la célula y podría disparar una apoptosis instantáneamente y se muere la célula. Digamos, de eso se trata la radiación ionizante. Por eso se llama ionizante. Genera un ion capaz de poder disparar una apoptosis o generar un daño celular. Muy grave de acuerdo a la cantidad de radiación que se ponga, y esa cantidad de radiación se llama dosis, que es la que nosotros le vamos a aplicar al paciente. Ahora, ¿qué
esta dosis de radiación que genera el hidroxilo, que es el que escinde las moléculas de ADN, es la que se utiliza por etapas en distintos días, porque le da, digamos, es el fenómeno que nosotros utilizamos para poder generar daño en la lesión llámese el tumor, pudiendo generar un daño en la cantidad de células que están enfermas para poder digamos, generar apoptosis en todo este tipo de células, pero que el tejido sano tenga la capacidad de regenerarse. Entonces, como generalmente, no en todos los casos, pero generalmente el tejido sano se puede recuperar y el tejido que está comprometido con un tumor no se puede regenerar, este es el fenómeno que nosotros utilizamos para poder tratar un tumor. Entonces, se le aplica una dosis diaria por varios días, digamos. Entonces, esta dosis diaria lo que hace es, en las 24 horas que actúa, mata todo en realidad. ¿Sí? Trata de matar todas las células posibles, o va a generar daño en la mayor cantidad de células posibles, pero las células que están en un tejido sano, que todavía se pueden recuperar, se van a regenerar. Y así, una serie de días, digamos, vamos a suponer que sean 25 días, van a ir muriendo todas las células que sean tumorales, y van a quedar solamente las células que son sanas. Eso sería el mejor de los casos, y ese es el proceso por el cual nosotros podemos utilizar esta ionización para poder tratar tumores. Le hago una pregunta, capaz que más adelante lo voy a explicar, pero por las dudas. ¿Cómo es el mecanismo por el cual las células tumorales se mueren o dañan y las células de los tejidos que tienen que quedar, los normales, hacen para regenerarse? ¿Eso depende de la dosis o No, cómo no, es? eso depende de la célula, porque generalmente las